Ante todo decir dos cosas. La primera, mi agradecimiento al doctor Carlos Piglia por haberme dado la oportunidad de venir aquí a la universidad, de estar aquí con ustedes, de poder transmitir algunas de las experiencias que tenemos en nuestro país en materia de mediación familiar. Y también, por otra parte, pedirles disculpas porque realmente no hablo italiano y haré mi esfuerzo por hablar despacio para que me logren entender. Y además, bueno, al final, si tienen no solo dudas de lo que diga, sino cualquier otra cuestión que les interese conocer, pues estoy a disposición de ustedes. Si algo no sé, bueno, pues lo digo sencillamente, pero bueno, tengo disposición en que puedan hacer cualquier pregunta o cuando no esté relacionada con la conferencia. Antes de referirme concretamente al tema de mediación familiar y género, quería comentarles que en nuestro país el derecho de familia es un derecho autónomo, es decir, no está incluido dentro del derecho civil, aun y cuando obviamente es nuestro tronco común y las materias tanto del derecho civil como las que están incorporadas al derecho de familia tienen una estrecha relación. Pero bueno, para que conozcan que lo tenemos como materia independiente. Por otra parte, la naturaleza jurídica, por decirlo de alguna manera, de este derecho de familia en nuestro país no lo tenemos ubicado ni como un derecho público ni como un derecho privado, sino como un derecho social por el interés que tiene, por supuesto, el Estado en la protección de cada uno de los miembros de la familia y la familia en su conjunto. Y por tanto, algunas de estas materias tienen, como ya se venía diciendo, límites o dan límites al principio de autonomía de la voluntad, como es obvio, sobre todo en materia filiatoria, ¿bien? En materia de relaciones paterno-filiales, en los asuntos relacionados con los alimentos, con el Estado civil, es decir, en esos asuntos hay límites a esta autonomía y también, por supuesto, lo veremos al final, hay límites al espacio de la mediación familiar. ¿Bien? Porque todo, es decir, lo que no se pueda disponer, pues sencillamente no se puede negociar. ¿Bien? Entonces, bueno, dadas estas aclaraciones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, me voy a referir al tema de mi conferencia. Y bueno, ya Carlos había adelantado de alguna manera algunas ideas importantes en el tema de género. Obviamente, toda la socialización patriarcal hace que mujeres y hombres asuman roles y comportamientos asignados culturalmente a lo largo de la historia, que obviamente ello será la clave para el desenvolvimiento de la comunicación interpersonal, elemento que, como sabemos, es de gran importancia en el ámbito de la mediación. Esta construcción histórica, por supuesto, ha tenido el apoyo fundamental del derecho, y ahí es el esquema que siempre tengo conmigo, porque no podemos desconocer el carácter multidimensional y dinámico del derecho, que es lo que hace que todas esas tradiciones, esas costumbres, bien, esa ideología, pues no es otra cosa que la ideología que tenemos todas y todos, es decir, esa dimensión axiológica, sea llevada a través del poder político y ubicada en las condiciones sociohistóricas y culturales del momento dado a la norma jurídica. Y es lo que hace que la norma jurídica de igual manera pueda llevar consigo, pues, es decir, elementos que perpetúen la desigualdad, como también puede ser un motor impulsor para romper con esa desigualdad, porque no podemos olvidar el papel fundamental también que en materia educativa tiene el derecho. Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos este análisis y hay algunos elementos a valorar relacionados con el enfoque de género y en materia de mediación.
decir que, bueno, el tema género, como esta construcción cultural, siempre me gusta recordar que es un concepto relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que género no es sinónimo de mujer. Bien, es sinónimo de diferencias culturales construidas para hombres y mujeres, que hace que hombres y mujeres tengamos esos roles que nos han asignado, que hemos asumido, pero también, si bien la mujer en esta historia ha jugado y ha tenido la peor parte, porque ha tenido y ha asumido desde la victimización toda esta desigualdad, pero no cabe también duda que los hombres han estado muy presionados a partir de ese poder que han tenido, pero que también les ha impedido un poco llevar a cabo, sobre todo en el ámbito de familia, todo un conjunto de cuestiones relacionadas con los afectos. En materia comunicacional, esto es una de las cuestiones que más dificulta las relaciones familiares, porque a las mujeres históricamente nos han enseñado a negociar. ¿Por qué? Porque como estamos en una posición de subordinación, pues hemos tenido que buscar herramientas, mecanismos para llevar a cabo, es decir, poner en el tapete, ¿no? Poner en la mesa nuestros criterios. Pero los hombres, desde la posición de poder, con decir no y basta, ha sido suficiente. Y por lo tanto tienen menos herramientas para negociar. Eso hace que en el ámbito familiar sea muy complicada la comunicación. Porque aún y cuando hemos avanzado mucho, y cuando las mujeres tenemos un lugar en la sociedad reconocido, si les pongo el ejemplo de Cuba, por ejemplo, en el espacio jurídico, por ejemplo, las mujeres somos el 70% de los jueces, el 70% de los fiscales, casi el 65% de los abogados litigantes, somos el 64% de la fuerza técnica, más mujeres que hombres se gradúan en nuestras universidades. Bien, es decir, cuando uno en el ámbito de la medicina, de la educación, pues las mujeres estamos igual a porcientos altísimos. Es decir, que en el espacio social tenemos un lugar importante. Y en el espacio familiar también, pero también continuamos reproduciendo, sobre todo en ese espacio, todos estos roles tradicionales. Y por ejemplo, esas mujeres que estamos tan dedicadas a la vida social, cuando llegamos a nuestras casas, pues sencillamente tenemos una doble jornada. Porque además en las condiciones de nuestro país, que es un país bloqueado desde hace muchos años, que es un país a partir de eso mismo con dificultades económicas serias, es decir, hay muchos de los elementos que facilitan la vida familiar que no los tenemos. Bien, es decir, uno no tiene, por lo general, una persona que te haga el trabajo en la casa. Es decir, tú puedes ser profesor universitario, perfectamente llegar a tu casa, ponerte a hacer la comida, limpiar, hacerlo todo. Bien, es decir, que son condiciones difíciles y que si no se logra una convivencia en que se compartan las responsabilidades, pues entonces todavía se hace más difícil. Bien, muchos de los problemas y de los conflictos que se generan, por ejemplo, en nuestra realidad, es la existencia de que conviven familias extensas. Es decir, como hay dificultades serias con la vivienda, pues en una misma casa conviven los abuelos, el matrimonio de los abuelos, con el matrimonio de la mamá y papá y con los hijos. Bien, es decir, son 3 y 4 generaciones conviviendo en un mismo espacio, lo que imagínense lo que eso implica. Y si es cuando esos niños pasan de la infancia a la adolescencia, terrible. Es decir, todavía son más la complejidad y las complicaciones. Por ello, es decir, este tema de género reviste una importancia muy grande. ¿Por qué? Por supuesto lo mezclamos con este tema de la mediación, etcétera, porque también, y aquí voy a comentar también algunas cuestiones de expresiones del sexismo que se manifiestan habitualmente, como algunas de estas que les he traído. La primera, la insensibilidad al género, es decir, como propio o como parte también de esa cultura patriarcal
considerar que este tema no es importante es algo muy usual. Yo, por ejemplo, en la facultad tengo una asignatura optativa de género y derecho, y muchos estudiantes acuden a la asignatura sin conocerla porque piensan que eso es estar ahí perdiendo el tiempo y que no se van a tener que complicar con el profesor Leonardo o con otros profesores de materias más técnicas. ¿Entiendes? Y sin embargo después descubren un mundo tan relacionado con el derecho y que ellos no sabían. Bien, pero este asunto de la insensibilidad a este tema, o sea, nos lastra también. Y ojo, no solo a los estudiantes. Si vamos a esos jueces, a esos fiscales, a esos abogados, que además en su mayoría son mujeres, muchos no tienen una conciencia de género. Y muchos están partiendo de patrones, a partir de muchos estereotipos sexistas, que dan, por ejemplo, estos otros estereotipos que también se manifiestan mucho. El doble parámetro, el deber ser de cada sexo, el dicotomismo sexual. Por ejemplo, ante un conflicto en que la mujer fue infiel, pues por supuesto ese juez, ese fiscal, ese abogado y ese mediador, aun cuando hablamos de imparcialidad, de neutralidad y todas esas cosas que están muy lindas en la teoría, pero en la práctica, cuando yo la tengo delante, empiezo con mis estereotipos a decir, pero bueno, esta mujer, mira lo que hizo, claro, este hombre no va a estar así, si ha sido víctima de ella. Sin embargo, si el infiel es el hombre, entonces el proceso mental no es el mismo para analizar el caso, ¿verdad? En situaciones de guardia y cuidado de los niños, si mamá y papá acordaron que la guardia y cuidado era para el padre, desde el fiscal, el juez y el abogado, todo el mundo se están cuestionando que cómo esa madre ha permitido que la guardia y cuidado sea para el padre. Aún y cuando sea un acuerdo de ellos, pero el chip primero es el de cuestionarnos esas cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente, si no tenemos un adecuado enfoque de género, se estarán afectando estos principios tan importantes en el ámbito procesal, como la imparcialidad, la independencia, todo eso se está afectando. Entonces, uno también, que otra expresión de sexismo, con esta termino, es la de familismo, que es la de asumir que las mujeres somos más allá que mujeres, somos mujer-familia. Esto es muy típico incluso en casos de violencia intrafamiliar, donde aún cuando la mujer ha sido víctima, la misma familia te está diciendo, pero entiéndelo, porque seguramente no hiciste algo bien, porque si lo denuncias, ¿qué van a pensar tus hijos de ti? Bien, bueno, ¿cómo es posible que si yo he sido la víctima, ahora además tenga que ponerme en lugar de ese agresor y no denunciarlo o no acabar con la situación que tengo? Bien, entonces esto también está muy influido por estas cuestiones relativas a género. Y rapidito, siempre también me gusta tocar la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas CEDAW, de Naciones Unidas, que en su artículo 1 nos da un concepto de discriminación en donde nos alerta que la discriminación no solo tiene que tener por objeto discriminar, sino que puede no tener como objeto discriminar, pero puede tenerlo como resultado. Y eso también es muy importante porque nos da la diferencia entre lo que es la discriminación directa, que todo el mundo conoce porque a simple vista se ve muy bien, no sé, no puedes estudiar tal cosa porque eres mujer, sencillamente, a la discriminación indirecta, que es esa que si no tenemos una conciencia de género no somos capaces de visibilizar, bien, y que es la que nos está afectando estos principios del derecho y que todos los profesionales los tenemos incorporados. Es decir, que aquí ya llego a la mediación para caer en que en estos principios, a mí me gusta mucho leer a una mediadora argentina que se llama Marinés Suárez. Ella no es jurista, es psicóloga, pero tiene un libro muy detallado, muy bueno sobre las mediando en sistemas familiares, y ella hablaba del principio de ideología, porque fíjense que la importancia que tiene imagen en este ámbito. Decía que en este sistema de creencias, de valores, etcétera, que por supuesto está influido por el tema de género.
Incluso hay una pensadora, una feminista muy importante, Joan Scott, que dice que el poder donde primero se ve es en género. Donde primero hay ese desequilibrio de poder es en materia de género. Por lo tanto, también aquí tenemos que tener en cuenta el principio de objetividad, que es que pretende que exista una ausencia de prejuicios y que seamos capaces de respetar las diferencias, es decir, una amplitud de pensamiento que requiere de un esfuerzo. Es decir, no porque lo vemos en teoría y no porque digamos debemos tenerlo, vamos a lograrlo, sino que hay que tratar de incorporarlo realmente. Por eso es la relación entre enfoque de género y principio de ideología, no es otra, ¿bien? Y por eso en mediación es tan importante tenerlo en cuenta. Esto está muy relacionado, como les decía, con el equilibrio de poder y con otro principio de mediación que es el de la voluntariedad, porque como sabemos, en mediación la voluntariedad no solo implica el acceder, el llegar a mediación, sino también el cumplir con los acuerdos de mediación. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos ante nosotros y no somos capaces de reconocer, de visualizar que hay un desequilibrio de poder en ese matrimonio o en esa pareja que se está separando y en el que hay que definir situaciones con respecto a los hijos, si no logramos ver que hay un desequilibrio entre ellos y que por tanto se está afectando la voluntariedad, pues sencillamente se llegarán a acuerdos o esas mediados llegarán a acuerdos que realmente están afectando a una de las partes, es decir, a la que está en una posición de subordinación. Bien, entonces es algo que siempre recalcamos que es necesario conocer y visualizar. Bien, y esto lo mezclo con el tercer elemento de importancia, que es el de la mediación y la violencia intrafamiliar. Hasta dónde o cuáles serían los límites para, en un proceso de mediación, es decir, estar analizando cuestiones de violencia. La posición que tenemos, que sé que no es compartida por todo el mundo, pero bueno, es la que tenemos, esto que voy a decir, es que bueno, la violencia en sí misma, desde nuestro punto de vista, no es mediable. Es decir, yo no puedo mediar que me debes o no dar golpes, o que me debes o no gritar de una manera o de la otra. ¿Por qué? Porque los derechos no son negociables, son derechos y por lo tanto son exigibles. Bien, es decir, yo no tengo que negociar que me traten bien, a mí me tienen que tratar bien. En el ámbito del respeto, entonces podemos negociar cualquier cosa. Bien, pero bueno, eso sería un límite importante y siempre recabamos con los estudiantes que conozcan también y profundicen en temas de violencia. Bien, porque ni siquiera las mismas víctimas de violencia incorporan que lo son. Entonces se puede estar llegando a determinados acuerdos en parejas donde hay situaciones de violencia. Bueno, claro, que puede ser que nos hayamos percatado que hay situaciones de violencia y que logremos que esas personas, tanto la víctima como el agresor, vayan a un determinado proceso, es decir, o tratamiento en que esa mujer u hombre, puede ser, porque también puede ser que haya casos en que el hombre sea la víctima, por supuesto, son los menos, pero puede ocurrir perfectamente, y de hecho ha ocurrido. Pero bueno, en que la víctima se empodere, y bueno, ya empoderada, obviamente si está en condiciones y en capacidad de negociar, pero también muy importante el agresor, es decir, porque cómo vamos a resolver que ese agresor no lo siga haciendo. Bien, tiene que haber un nivel de conciencia de esta persona para que pueda cambiar radicalmente esta situación. Pero si lográramos ese equilibrio de poder, entonces sí se podrían negociar otras cuestiones relativas con la convivencia o con la comunicación con los hijos, etc. Es decir, que son las cuestiones que nosotros consideramos de importancia en este tema. Entonces, bueno, vistas estas tres cuestiones fundamentales, me voy a referir brevemente a cuál es la manera en que nosotros desarrollamos la mediación familiar en nuestro país. Primero, debo decir algo. En Cuba no hay una ley de mediación, ni una norma jurídica al respecto. En el ámbito económico, sí hay mucho adelantado en esta materia, sí, porque está prevista en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral la conciliación en el ámbito económico y a su vez sí existe una norma para la Corte Cubana de Arbitraje y Mediación en el ámbito mercantil y comercial. Y de hecho, el único registro de mediadores que tenemos en nuestro país es el de esta Corte.
Bien, así que en ese ámbito sí hay mucho avanzado, pero en el ámbito de la mediación civil, más general, de la mediación familiar, laboral, etcétera, sí no hay una norma jurídica. Por otra parte, dada esta inexistencia de norma jurídica, pues sencillamente la manera en que desarrollamos nuestro trabajo es en el ámbito comunitario, es decir, una mediación extrajudicial y comunitaria, aunque allá la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que es la organización, en Cuba no hay ejercicio privado de la abogacía, sino que están los abogados litigantes incorporados a esta organización que es autónoma, es decir, no pertenece al Estado, pero sí, es decir, es como si fuera una cooperativa, por decirlo de alguna manera, en que todos los abogados litigantes están. Bueno, esta organización ya sí ha tomado en sus manos el tema de la preparación de mediadores. Y lo que pretendemos, que es con lo que voy a terminar la intervención, es de crear un cuerpo de mediadores en la organización. Bien, esas son las ideas. Pero lo que eso ocurre, estamos con estos intentos, ¿no? Y ya llevamos varios años, les estoy hablando de una experiencia de 11 años de desarrollar mediaciones familiares, no es poco tiempo. Bien, pero bueno, no hemos logrado la norma. A partir de cuestiones disímiles, y ya en esta última etapa realmente el país está abocado a perfeccionar su modelo económico y las leyes que principalmente se están aprobando en esta última etapa son en ese ámbito y en el ámbito laboral, de la seguridad social, es decir, tenemos conciencia de que hoy en día este tema no va a ser una prioridad. Bien, entonces, a partir de estas características, ya les decía, es extrajudicial, es comunitaria, es en el 95% de los casos inducida, es decir, porque como no se conoce, es decir, no es de amplio conocimiento, por lo general en los espacios comunitarios, pues cuando las personas capacitadas se dan cuenta que hay posibilidades de mediación, bueno, lo que hacen es inducirla, proponérsela a la persona que trae el conflicto. Eso, por supuesto, no significa que en todos los casos vayan a mediación, porque como no conocen, no confían. Y ahí viene el otro problema, cómo validar los acuerdos de mediación. Bien, porque si lo hacemos en ese ámbito extrajudicial, muchas veces le tienen que decir a estos mediados, bueno, cuando salgan de aquí, si este acuerdo, que sí lo hacemos con toda la, desde el punto de vista formal, le entregamos un documento con todos los acuerdos que arribaron, pero si quieren en la esquina romperlo y botarlo en el cesto de la basura, no pasa nada. Entonces eso crea un poco de inseguridad. ¿Para qué voy a entrar en esto si no me va a dar ningún resultado? Bien, no obstante, como ya tenemos varios años de experiencia, hemos buscado algunas vías. La primera es la notarial, porque obviamente nada impide que en el ámbito notarial, es decir, que estos mediados acudan a un notario para que lleve a una escritura pública los acuerdos a los que han arribado. Y eso ya le da fuerza, obviamente. Esa es la primera y más a mano que tenemos para darle valor jurídico. Y la segunda es llevarlo ante el tribunal, pero con algunas trampillas, por decirlo de alguna manera. Porque lo que hacemos, sobre todo en los casos donde hacemos mediaciones cuando hay menores de edad, es que el acuerdo de mediación lo presenta una de las partes, es decir, la que hace la demanda de divorcio ante el tribunal, como parte de los elementos que va a manejar en la demanda. Obviamente, como ya es un acuerdo previo, la otra parte, cuando va a contestar a esa demanda, lo que hace es allanarse, es decir, manifestar su acuerdo con lo planteado y no se abre entonces el proceso a prueba. Y bueno, acorta los términos y es mucho más fácil. Esas son pues las ideas, ¿no? Las cuestiones que hemos estado trabajando. Estas mediaciones extrajudiciales y comunitarias las hacemos en el espacio de las casas de orientación a la mujer y la familia, que pertenecen estas casas a la Federación de Mujeres Cubanas, una organización femenina que trabaja por los derechos de la mujer, pero que también en todos los municipios del país tiene estas casas que abren no solo a las mujeres, sino a los hombres, a la familia de manera general. Ahí llevamos varios años trabajando en la capacitación,
porque algo que, si bien no tenemos normas jurídicas, sí tenemos todo montado, todo un proceso de capacitación que parte de un diplomado que tenemos de 1 año en mediación, género y familia, que se le está ofertando. Ya vamos por la 4ª edición del diplomado, se le oferta a abogados, a jueces, a fiscales, a juristas de manera general, y ya también se lo estamos ofertando a profesionales de otras ramas. Y tenemos en la Facultad de Derecho una asignatura optativa de mediación, que cada día ya, es decir, este semestre ahora concluyó la 2ª edición, y realmente ha sido muy aclamado por los estudiantes. Es decir, que ya vamos entrando y estamos logrando que ya haya profesionales del derecho que se están graduando con conocimientos de mediación y con ánimo de desarrollar este servicio. Entonces, bueno, en estas casas de orientación sí tienen como sus normas internas relacionadas con la metodología para desarrollar el procedimiento, con las normas éticas por las que seguían los mediadores, y bueno, hemos ido avanzando en este ámbito. En el ámbito judicial de familia, tenemos también, debo decirlo, nuestro Código de Familia es del año 1975 y la Ley de Procedimiento Civil Administrativo Laboral, es decir, es del año 77. Por lo tanto, lo que hemos hecho es que a partir de instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo se han ido como adaptando esas normas que ya tienen más de 30 años a la realidad, y entonces se ha permitido, se ha dado posibilidad de un proceso de familia. Es decir, creamos en el año 2008 las salas de familia. Con esas salas llevamos, es decir, se capacitaron a jueces que ya están especializados en esta materia. Estas salas se apoyan en equipos multidisciplinarios de profesionales de otras ciencias que dictaminan los casos que los jueces ponen a su disposición, y a su vez participan en otra cuestión muy importante, que son las comparecencias que se hacen con las partes que están en litigio. Y en esta comparecencia, otro de los elementos que incorporó estas instrucciones del Tribunal Supremo es la del carácter o el ánimo conciliador del juez, que sabemos que no es lo mismo que mediación, no es un mediador nada más alejado, pero que sí ha ayudado a que en esa comparecencia las partes puedan llegar a determinados acuerdos, y en un número importante de casos han logrado un acuerdo final que elimina la posibilidad, o sea, el hecho de aumentar o alargar más el proceso, y ahí mismo se cierra y no se abre prueba. Es decir, sale un auto del tribunal en que se habla del acuerdo y listo. Estamos utilizando esta mediación extrajudicial que les he comentado en muchos casos que nos derivan los jueces que ya nos conocen a los mediadores, para que en el espacio de la ejecución, es decir, no se han dado, no se han cumplido todos los acuerdos que están reflejados en la sentencia o en el auto, y entonces en ejecución nos han pedido a los mediadores que intervengamos en estos casos para un poco desmenuzar los acuerdos y que la sentencia pueda ser cumplida. Eso es lo que estamos haciendo en la actualidad, y como ya les decía, las perspectivas que tenemos es la de establecer el servicio oficialmente, por decirlo de alguna manera, en el espacio de la organización de bufetes colectivos, crear el equipo de mediadores, que ya no solo serían mediadores familiares, por supuesto, serían mediadores en un ámbito mucho más amplio. Allí podríamos tener un registro, porque realmente, salvo los 9 mediadores de todo el país que somos mediadores de la Corte Cubana, el resto no está registrado. Es decir, nada acredita que realmente, aunque cuando tengan diplomado o cursos de posgrado, para nada tienen una acreditación. Y bueno, también estamos trabajando en todo el tema de cómo se van a contratar esos servicios, porque el otro elemento, ya estoy terminando, es que es gratis. Es decir, los mediadores damos servicios absolutamente gratis a los que acuden a nosotros. No cobramos por ellos, y pensamos que parte de la validación del ejercicio de la profesión es también que podamos tener una retribución económica con respecto a ello.
Y bueno, les comentaba que en las consideraciones que hemos tenido, bueno, cuáles serían los asuntos mediables y cuáles no, en dependencia de la disponibilidad de los mismos. Y bueno, se abriría también para que en cualquier momento del proceso, incluida la fase de ejecución, pueda ser incorporada la mediación. Con esto termino, porque yo sé que es complicado estar hablando tanto tiempo en un idioma que no es del auditorio, y les agradezco la atención y bueno, cualquier pregunta estoy a su disposición. Gracias.